Buenas tardes, Arratsaldeon. Nos damos la bienvenida a esta primera sesión de este nuevo ciclo de espiritualidad que organiza la Biblioteca de Navarra en colaboración con Espiritualidad Pamplona Iruña y hoy también en colaboración con la Filmoteca. Empezamos con esta sesión, la séptima edición de estos ciclos que ahora presentará Chemi, pero la verdad es que hay que decir que para la biblioteca es siempre una garantía de éxito, porque las charlas se llenan y porque las visualizaciones en el canal de YouTube, donde quedan grabadas todas las charlas, se cuentan por miles. Es impresionante. Así que eso quiere decir que lo están haciendo bien y que conectamos de alguna forma con los intereses de las personas, que es de lo que se trata. Y bueno, sin más, como ya os decía, Chemi va a presentar el ciclo, solamente que la primera de las charlas después de la de hoy será el martes, que sí, es así, se podrá ver en streaming, hoy no. Y bueno, nada más, daros las gracias por vuestra asistencia, darle las gracias a Teresa por haber aceptado la invitación y os dejo con Chemi. Pues Arratsaldeon eta ongi etorri, mila esker etortzeagatik. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, y muchas gracias por estar hoy aquí. Como decía Clara, para las personas que formamos parte de la Asociación Espiritualidad Pamplona Iruña, pues que sepáis que estamos encantadas de inaugurar este nuevo ciclo de espiritualidad que por 7º año consecutivo organizamos con la Biblioteca de Navarra, a quien agradecemos cordialmente su confianza y su colaboración para que haya sido posible un año más. El hecho de que organicemos un ciclo de este tipo en una entidad pública y laica tiene para nuestro equipo una gran importancia por la trascendencia que supone que se aborde la espiritualidad como una realidad más de las que interesan a la ciudadanía. Y si además, como ha dicho también, sigue teniendo la acogida que han tenido los ciclos anteriores, nos da una idea del interés que suscita en nuestra sociedad. Este año hemos elegido el tema del feminismo como realidad transversal y universal transformadora, desde la mirada de esa profundidad humana que nos ayuda a comprender lo que somos. Es un hecho innegable que en sus casi 3 siglos de existencia, el movimiento feminista, aun con sus luces y sus sombras, ha venido a ser uno de los factores determinantes del nuevo paradigma sociocultural en el que nos hallamos. Sin temor a exagerar, bien podría decirse que el feminismo ha cambiado, está cambiando de manera irreversible el rostro del mundo y nuestra mirada sobre el mismo. Lo que el feminismo representa y reivindica no tiene que ver solo, aun siendo un cometido urgente y prioritario, con la liberación de la mujer, sino que afecta a toda la humanidad en la construcción de un mundo de hombres y mujeres iguales e incluso al planeta entero, como está poniendo de relieve el ecofeminismo. Así entendido, el feminismo muestra un nexo nítido con la espiritualidad, entendida esta a su vez como profundidad humana. En este sentido, remite a aquello que constituye nuestra verdadera identidad y es uno con la sabiduría. Porque la comprensión de lo que somos en profundidad, al situarnos en el lugar adecuado, es fuente de luz que permite aproximarnos a lo real con lucidez y hondura. Ese doble motivo, la envergadura del movimiento feminista y la conexión que mantiene con la espiritualidad genuina, nos ha motivado para dedicarle nuestra atención en este nuevo ciclo de conferencias sobre espiritualidad. Con él queremos aproximarnos al fenómeno del feminismo, tratando de comprender todo lo que contiene y aporta, no solo de cara a la liberación de la mujer, sino para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Porque, como luego nos dirá Teresa, los derechos de la mujer no son derechos feministas, sino simple y llanamente derechos humanos. Trataremos de entender lo que ha sido ese proceso,
mostrando en particular el nexo profundo que existe entre la intuición feminista y la espiritualidad, subrayando lo que mutuamente pueden aportarse en la convicción de que la sinergia entre feminismo y espiritualidad es capaz de alumbrar una poderosa fuerza transformadora y liberadora para todos y para todas. El ciclo se abre hoy con el documental Patriarcado, el organismo nocivo, dirigido por Teresa Soler y Albert Sangeliu, que nos parece sumamente valioso por la fuerza y nitidez con que muestra lo que se halla en juego. La propia Teresa Soler será quien nos presente y comente a continuación dicho documental. La primera conferencia, Feminismo y Espiritualidad, construir un mundo de iguales, buscará establecer el marco que permita comprender mejor tanto la aportación del movimiento feminista como sus implicaciones con la espiritualidad, poniendo el foco de manera particular en lo que convergen, se interpelan y se fecundan. Tras esa presentación, desde una perspectiva feminista, con aportaciones de personas especializadas en cada uno de los temas, pretendemos también ofrecer puntos de reflexión sobre 3 cuestiones candentes que, sin embargo, con frecuencia se ignoran o se silencian de una manera que resulta sospechosa. Hablamos de pornografía, teoría queer y masculinidades igualitarias. Abrigamos el convencimiento de que la comprensión de esa conexión profunda entre feminismo y espiritualidad contribuirá a la construcción de un mundo de mujeres y hombres iguales. Pues sin más, vamos a ceder la palabra a nuestra invitada de hoy. Tras la proyección tendremos un buen rato para dialogar con ella sobre todo lo que nos sugiera o interpele, que seguro que es mucho. Teresa Soler Garrido es codirectora, guionista y productora de la película Patriarcado, el organismo nocivo. Es feminista, es activista, preocupada por la desigualdad y la carencia de referentes éticos y cívicos. Se plantea preguntas sobre la desigualdad que sigue presidiendo las relaciones hombre-mujer. Teresa, ongi etorri, bienvenida. Eskerrik asko, gure gonbida penaulatxagatik. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuando quieras, tuya es la palabra. Estás en tu casa. Eskerrik asko. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada por estar aquí hoy, fruto del trabajo del triunvirato de lo que son las instituciones públicas, la Biblioteca de Navarra. Muchísimas gracias a Clara Flamarique, la responsable de su programación cultural, y muchísimas gracias a Chemi Pérez de Espiritualidad, para poder conseguir hoy que estemos aquí, esas 3 partes todas a favor de obra, para traer este trabajo que es el documental y para convocar lo que después tendría que ser un intercambio de impresiones. Yo realmente la mayoría de cosas que voy a decir son las que digo en la película, a través de ella, con las imágenes, con el contenido, con el guión, y luego en la charla que tengamos me gustaría que fuera más bien un coloquio participativo. Es un documental muy propositivo, está llamado a impactar en las personas que lo ven. Ya os adelanto que no es un impacto desde nada oscuro, desde nada, no hay ninguna persona que salga llorando ni destrozada. Es un documental lleno de luz. Hemos empleado muchos recursos en que fuera estéticamente potente, bonito de ver. Eso nos ha permitido entrar en el canal comercial, en los cines comerciales, a pie de calle, donde nos gustaba imaginar que se iba a tratar esta cuestión, lejos de los reductos o lejos de los espacios para convencidas o convencidos, tratarlo como lo que es un problema, como bien indicado Chemi Pérez, de derechos humanos. Y esos derechos humanos hay que tratarlos a la luz del día. Es lo que hemos intentado trasladar con la película, muchísima luz, y llevarlo a espacios donde se vertebra la sociedad, por tanto, a través de las entidades, asociaciones, colectivos, instituciones, estamos haciendo proyecciones de la película por todo el país. Institutos, universidades. Ahora recién hemos hecho un acuerdo con el Ministerio de Justicia para llevarlo también a fiscales, jueces, juezas
En fin, es una temática que pulveriza toda la sociedad, no hay nadie que no se vea concernido por esta temática. Hablaba esta mañana con la persona encargada del área de igualdad de la Complutense de Madrid y quería llevarlo a varias facultades de la Complutense y me decía, especialmente a las que tengan que ver con trabajo social, con psicología, decía, pero llevémoslo a matemáticas, llevémoslo a derecho, llevémoslo a cualquiera de las facultades donde haya personas, porque esta es una temática que afecta a todas y a todos. Es verdad que es responsabilidad un poco de los que generamos contenidos intentar cambiar esa mirada. Tampoco os oculto que cuando hablo con una diputación o con un ayuntamiento me envían, llamo a cultura, por ejemplo, me envían a igualdad. Digo, pero yo soy cultural, yo soy una película, también quiero estar promocionada por igualdad. Si yo fuera un documental sobre, no sé, sobre animales, lo asumiríais como cultura, pues esto también es cultura, ¿no? En fin, hay que cambiar entre todos un poquito la mirada para entender que es una temática, la de la igualdad, que nos afecta a todas y a todos, y eso es un poquito nuestra aportación, la que hemos querido hacer rompiendo estereotipos. No quiero haceros mucho spoiler, pero sí centrar un poco la idea que hemos tenido a la hora de romper estereotipos, quiénes son las mujeres que pueden sufrir maltrato, quiénes no, hablar de temas vinculados a la desigualdad como la tan ahora de moda pornografía, se aborda esta cuestión ampliamente en la película también, nuevas masculinidades, que mencionaba también Chemi, temas que durante el ciclo vais a poder tratar y ver en profundidad, pues también están reflejados en esta película. En fin, yo creo que os va a sorprender, eso no es un objetivo pequeño, sorprender, impactar, y a partir de aquí pues vamos a ver qué sucede, que me voy a quedar ahí atrás observando vuestras reacciones y con muchas ganas de que después me las compartáis, que sé que estoy en un espacio óptimo para eso. Viajo por toda España con la película y que vamos, que no es que es porque esté aquí hoy, pero realmente entidades cívicas que sean capaces de convocar con esa capacidad de convocatoria como la que tenéis, Chemi, en espiritualidad, hay muy poquitas y eso es un trabajo vuestro y también de ellos, así que voy a empezar por daros un aplauso para todos vosotros y vosotras. No me alargo más, hemos de ver una película, pues vamos a ello. Muchísimas gracias. Todas las mujeres que habéis entrevistado para hacer esto son personas que han sido maltratadas y ya no viven con su agresor. Claro, era un poco una condición nuestra, acceder a vosotras en el momento en que podáis compartir vuestra experiencia desde la reflexión, poner el ejemplo como gran revulsivo y como gran herramienta con capacidad para promover el cambio. Alguien que ha sido capaz de vivir eso sin enloquecer es de una fortaleza increíble. Es el patriarcado el que adoctrina y es la igualdad la que de alguna forma construye libertades. ¿Dónde deben los jóvenes de hoy en día recibir educación sexual? Es una pregunta, lo primero, muy pertinente y muy interesante. Ahora, más que nunca, tenemos que ser libres, tenemos que experimentar, tenemos que saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, con qué estamos cómodas y con qué no. Tenemos que hablar de porno, hay que hablar de porno, hay que acompañar a la población joven a desmontar toda esta información. Hoy estamos repitiendo lo que a mí me impactó en el año 1988, cuando una mujer me dijo: mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. La afirmación y universalización de lo femenino, que es a lo que tendríamos que llegar, no se está haciendo. En este sentido, sigue dominando el patriarcado. El título me encanta,
porque es como una bacteria que va infectando todo, un organismo nocivo que lo infecta todo y que perjudica claramente a la mitad de la sociedad. Aquí estamos todas y todos un poquito para intentar recoger todas las impresiones que nos haya dejado la película, porque, bueno, pues como os decía antes, intenta ser un documental propositivo, intenta remover, porque nos ha llevado a espacios donde normalmente los trabajos que hemos visto o lo que hemos leído al respecto de estos temas pues están enfocados desde otro punto de vista. Por ejemplo, quiero recoger a Carmen Delgado, la catedrática de Psicología de Salamanca, que su testimonio es maravilloso, fundamental, para hacer algo que Albert y yo siempre intentamos con los trabajos que hacemos, que es entender, ¿no? Ese ejercicio maravilloso de la empatía, importante, no desde la conmiseración, sino desde el entendimiento profundo de cómo se gesta, en este caso, la violencia de género. Y Carmen Delgado ya nos dice, nos hace una cita del gran poeta Ángel González, ¿verdad?, que nos coloca en un lugar que no habíamos estado antes, ¿no? Yo cuando se la oí me quedé realmente noqueada cuando dijo esa cita del poema que dice: hay que ser muy valiente para vivir con miedo. Esto ya nos hace pensar en que resulta que las mujeres que han sido, diría yo, me atrevo a decir, mayoritariamente vistas como mujeres que no dan el paso, que no salen de ahí, que no tienen la fuerza o la independencia o la cultura o la autonomía o el permiso de residencia, siguen con esos hombres pudiendo no estar, ¿no? También nos explica Carmen Delgado otro paradigma importante, que es el del ciclo de la violencia de género. Ese hacernos las preguntas correctas. Yo, como por mi trabajo, sé que lo importante, son muy importantes las preguntas que nos hagamos. A raíz de las preguntas, todo lo demás, si las preguntas son correctas, lo que siga a ellas va a ser constructivo. Pero si ya nos hacemos la pregunta incorrecta y le decimos a una mujer que ha sufrido violencia de género o que está sufriéndola, ¿por qué no sales? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no denuncias esas campañas del ministerio, verdad? Denuncia, sal de ahí. Siempre poniendo la responsabilidad en ella, que en ese momento tiene la hierba sesgada bajo los pies y que difícilmente puede apenas atender a mantenerse con vida, ¿no? Entonces, cambiar ese foco de la mujer al maltratador, el pozo. Cuando vemos a una persona en un pozo no le decimos ¿qué haces ahí? ¿Por qué no sales? Pero eso es lo que estamos haciendo con las mujeres que sufren violencia de género, ¿no? Les decimos que por qué no salen y por qué no se van, en vez de preguntarnos qué ha pasado para que ellas estén ahí, qué ha conducido a esa persona a llevarlas ahí y cómo ha respondido o qué hemos hecho en la sociedad que rodeaba a esa mujer que acababa en el pozo. Claro, el título de la película, Patriarcado del organismo nocivo, es muy ambicioso porque aborda un fenómeno que encontramos en toda la sociedad, pero Albert y yo nos propusimos abordarlo desde 3 ámbitos de trabajo que nos parecieran suficientemente abarcables para poder profundizar en ellos. Uno, la violencia de género. El otro, la pornografía, como ese agente que está hoy construyendo la mirada de nuestra juventud, que accede a verla con 8 o 10 años de media, según los últimos estudios, y que toman en la pornografía el modelo a seguir y construye esa mirada de relación ya no solo sexual con las mujeres, sino de relación personal y humana, ¿no? Y la tercera pata del trípode era la educación como ese espacio fundamental donde podemos construir o destruir la vida de las personas, la buena vida, esa buena vida a la que se refería el maestro Machado. Tengo aquí a mi compañero con un micro espléndido y a mí me encantaría que en la medida que os sintáis cómodas y cómodos os apetezca, levantaréis la mano para que él os acercase el micro y hiciéramos de esto un diálogo participativo, porque
bueno, por la experiencia que tenemos Albert y yo, los docuforos que hacemos, las reflexiones que nos llegan desde la pantalla, o desde los expertos y expertas, o desde los alumnos, ese grupo de chicas y chicos jóvenes maravilloso. No puedo estar más agradecida, y a la suerte que hemos tenido en encontrar a estas personas. Muchas veces me preguntan si tenían un guión. De ninguna manera tenían un guión. Nosotros hacemos documentales, no películas de ficción, entonces no podrían nunca haber quedado así de espontáneos, de sinceros, de profundos, de naturales, si tuvieran que responder a unas indicaciones que les hubiéramos dado. Ellos representan la demanda de la juventud. Nos hemos acercado a ellos con muchísima humildad, sin edadismo, y dispuestos a escucharles, a atender a sus demandas, a aprender de su mirada, que a veces es bastante más lúcida que la de los adultos, que tenemos pues algo más de mochilas y de filtros. Ellos saben ir a la raíz a menudo del problema, y hemos aprendido muchísimo. Han sido nuestras maestras y nuestros maestros al respecto de cómo abordar este problema de la falta de educación sexual en las aulas. Desde estos tres espacios hemos querido abordar y profundizar en la temática, y bueno, pues me gustaría, no sé, a mí se me da muy bien hablar en público, lo estoy disimulando todo lo que puedo. Realmente lo que me gustaría es que pudiéramos eso, compartir un espacio, y si levantáis la mano os vamos pasando el micro y reflexionando un poquito, si os parece, empezaría quizás por las cosas que nos hayan podido chocar o sorprender o que no esperábamos de la película. Hola, muchas gracias. Hola. Bueno, yo un par de cosas. Primero, con el tema de la educación, había ahí algo contrapuesto. Marina Subirats o Ana de Miguel hablan claramente de que la educación, Marina Subirats es una militante del tema de la coeducación permanentemente, ¿no? Y Ana de Miguel lo sitúa en las escuelas y en la escuela pública. Sin embargo, los chicos, en un momento hay uno de los chicos que dice que no es suficiente. Es decir, que la educación no es. No sé cómo estará esto. Siempre hablamos de la educación, pero yo creo que cuando los problemas son tan estructurales como es el del patriarcado, tela. Yo creo que habrá que ir por otro lado. Y por otra parte, hay otra cosa que me llamó mucho la atención, ya no solo centrándonos en el tema de la sexualidad o de las relaciones de pareja, de la pornografía o de la violencia, sino el tema del patriarcado en general. Miguel Lorente dice que el patriarcado se reinventa permanentemente. Es decir, hay pasos y el patriarcado siempre se arregla para darle la vuelta y seguir siendo patriarcado. De suyo es sorprendente, creo que os habéis enterado, hay una encuesta que salió hace muy poco tiempo, que casi el 50% de los hombres dicen que son ellos los que están siendo discriminados. Que con todo esto los hombres se están sintiendo discriminados. Tela marinera. Pues eran este par de cosas que me parecía que era importante, insistiendo más allá, o sea, porque el patriarcado va mucho más allá de la violencia, eso son manifestaciones, pero el patriarcado es un sistema estructural de sociedad que abarca todo. Muchísimas gracias, muy interesante aportación. Sí, creo que antes lo hemos dicho, ¿no? Que nos hemos planteado escoger 3 ámbitos desde los cuales impulsar la película y profundizar en ella, porque si quisiéramos abarcar todos acabaría siendo un totum revolutum, ¿no? Pero efectivamente es una cuestión estructural. Qué duda cabe que muchas son las variables sociológicas y culturales desde las que afrontar la cuestión. Para nosotros la educación es esencial, es fundamental. Las variables explicativas más allá de la conducta son muchas, pero si no trabajamos desde la educación y desde la juventud, desde la infancia, es muy complicado después revertir, por los estudios a los que hemos accedido también, revertir actitudes a base de programas de reinserción. Tienen poco calado, poca profundidad después. ¿Había alguien por ahí levantando la mano? Quería profundizar un poquito sobre... No lo he visto, la han bajado. Aquí, disculpa.
Si queréis profundizar un poquito sobre la cuestión de la mirada un poquito más abierta sobre lo que es el feminismo, ¿no? Esa mirada de túnel a la que desgraciadamente también nos hemos visto abocados con los últimos, bueno, pues con los últimos acontecimientos, por llamarlo así, de manera eufemista, ¿no? Pero es cierto también que el feminismo está pasando por un momento complicado, complejo, disruptivo, de separación, de confusión. Nos pareció que era muy importante en la película esa secuencia en la que diferenciamos entre machismo y feminismo. ¿Os ha parecido que era obvio la diferencia entre machismo y feminismo o os ha parecido que era necesario? Porque cuando salíamos a la calle y preguntábamos a la gente, nos dábamos cuenta que en la mayoría de casos había mucha confusión con esto. Esto forma parte también de ese juego maléfico y de confusión en el que nos han hecho creer que el feminismo es lo contrario del machismo, ¿no? Entonces, esa batería de los expertos y expertas explicando qué es el feminismo, pienso que es muy clara y nos dice la gente que, incluso gente que nos ha pasado mucho que nos dicen, caramba, hasta que no he visto esto de machismo y feminismo no me había dado cuenta. Yo también había dicho aquello de yo no soy machista ni feminista. Nos pasa con gente de bien, que diría aquel, ¿no? Que no nos damos cuenta si caemos en la trampa. Yo caigo en la trampa cada día y me doy cuenta de después, ¿no? Esa cosa perversa de yo no soy machista ni feminista. Entonces ya hemos entrado en esa lógica perversa. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, pues, la enhorabuena por la elaboración del docu. Creo que es una necesidad, ¿no? A nivel social el sensibilizar sobre ello. Resulta un poco difícil, realmente, o sea, me ha impactado mucho el docu y soy una persona, considero, sensibilizada. Creo que he aprendido en este rato, me ha resultado edificante y como toda experiencia pues quería saber cómo a ti personalmente, a todo tu equipo, que no me acuerdo el nombre del chico, y a ver cómo os ha cambiado o qué os ha hecho, no sé, modificar en vuestros pensamientos o partiendo de una experiencia previa que tenéis, ¿no? Y sois, digamos, expertos en ello, ¿qué habéis aprendido de la gente con la que habéis estado? Esa era mi pregunta. Muchísimas gracias y gracias por tus afirmaciones, porque nada hay más elevado para nosotros como documentalistas que llegar a conseguir aportar o enseñar o aportar en este sentido en la materia que abordamos. Yo creo que a nivel personal, como Teresa, creo que una de las fundamentales reflexiones a las que he llegado desde que estoy trabajando en esta cuestión es que es un problema estructural y que todos formamos parte de él, todos lo alimentamos de una manera o de otra. Incluso los que estamos sensibilizados, incluso los que trabajamos en ello, caemos en la trampa. Yo misma, hace 2 días leía de una jueza que era víctima de violencia de género y yo misma mi primera reacción, ¿cómo puede ser? Me cuesta romper el estereotipo y por eso esas 4 mujeres que habéis visto, a cuál más luminosa, a cuál más potente, a cuál más fuerte. Hay una de ellas que es superdotada, otra es una emprendedora, una empresaria de éxito, en fin, no son mujeres dependientes económicamente ni socialmente. A veces nos dicen, nos falta, bueno, siempre falta en un documental, siempre falta, cada profesional elige las cartas con las que juega, pero a veces nos dicen que falta mujeres pues inmigrantes o racializadas y siempre explicamos que esas mujeres salen siempre que hay una temática de violencia de género, salen ellas. Tanto que ya las hemos estigmatizado, tanto que ya vemos una persona inmigrante o racializada y pensamos que sufre violencia de género. Nuestra afán, nuestra idea era justamente intentar ser capaces
de hablar de algo o de mostrar algo que no se estuviera enseñando hasta el momento, ¿no? Que era que entendamos que la violencia de género no atiende a razones de sexo, de edad, de cultura, de idioma, de nada. Y que esa formación feminista a la que hace referencia una de las 4 mujeres, lo que puede hacer es ayudarnos a detectar esas alarmas, esas alertas, esas, lo que llaman red flags, esas banderas rojas, que nos hagan salir de ahí antes de que sea tarde. Tarde quiere decir, tarde no es nunca, pero tarde es antes de que a ti te hayan llegado la posibilidad de manera ágil y rápida salir de ahí. Hay una de las 4, la más joven, la que está rodada a plena luz en Córdoba, un rodaje terrible, porque en un exterior y en pleno Córdoba y en verano fue un rodaje muy complicado, pero el mensaje era ese, está claro, que no vamos a escondernos en ningún plató para hablar de esto, ¿no? A plena luz del día. Ella sí salió, ella es el caso de éxito, digamos, de las 4, porque ella salió de ahí antes de que la cosa fuera más. Y explica el porqué, porque su formación feminista le permitió detectar esas conductas, ese control del teléfono. También cambia según la edad de cada mujer, ¿no? En el caso de ella, que es más joven, pues ese control sobre el móvil, ese acompañado a todas partes, ese tipo de control que ejercen en esa generación, ¿no? Con el móvil como gran arma de control sobre las mujeres. Así que yo creo que eso fue uno de los fundamentales pilares y que estamos aprendiendo cada día. Cada día aprendemos, cada día nos sorprende de una forma distinta, porque como decía antes ella, va mutando, el patriarcado muta y se ha hecho fuerte a base de hacerse invisible a nuestros ojos. Es muy complicado detectarlo, con lo cual esa vigilancia activa de todas y de todos, esa familia, esas amigas, para la gente joven, las amigas en el instituto, en el colegio, son también agentes de igualdad, ¿no? Que pueden colaborar. Aquí tenemos también una mano. Gracias. Gracias, Teresa. Yo tengo la suerte de haberlo visto 2 veces. Y bueno, sobre todo yo destacaría 2 cosas. En primer lugar, la selección de las mujeres que dan el testimonio, ¿no?, de haber vivido esas situaciones tan dramáticas y sin embargo la vitalidad, la fuerza vital con la que lo cuentan, la transmisión de esa valentía, ¿no? Es una de las frases que a mí también más me gustan. Qué valiente hay que ser para vivir con miedo, qué valiente. Y me ha encantado, pero bueno, mi pregunta era por el grupo de jóvenes. Has dicho que no tenían el guión, pero imagino que estaban seleccionados. Muy seleccionados. Todo lo que habéis visto está muy seleccionado, muy trabajado y muy pensado. No hay casi nada al azar. Te lo decíamos, volviendo a la primera pregunta que hacía Pilar, y es que, bueno, estamos viendo cómo muchos sectores de gente joven están negando la violencia de género, y cómo el estudio del CIS venía a decir eso, ¿no? Como más de la mitad de los hombres jóvenes, de los chavales jóvenes encuestados, decían que el avance en feminismo les estaba perjudicando. O sea, estaba siendo... Entonces, como sé que tú estás llevando el documental a institutos, que tienes reuniones con jóvenes, que quería que nos dijeses cómo lo estás percibiendo tú, porque me parece que la muestra de este documental no sé si es suficientemente representativa. Muy interesante esto de la representatividad. Antes o después llegamos a esto de la representatividad. Mira, yo creo que el casting es el 50% ya de una película, sea de ficción o sea de documental como el nuestro. Entonces, la idea no es buscar a unos chicos que sean representativos. La idea es buscar a unas chicas que aporten con sus reflexiones. Son representativos en el momento en que ellos existen, son y están ahí y hablan desde la libertad total y absoluta. ¿Todos los chicos y chicas son así? No.
pero lo que ellos dicen nos aporta y nos sirve para aprender y para reflexionar, y esa es nuestra misión. No es tanto la representatividad, que eso tiene una cuestión, un cariz más político, institucional, sino la de poner delante a personas que sean interesantes. Pregúntate si los 5 expertos y expertas son representativos. Bueno, no sé si son representativos de todos nosotros como adultos, pero lo que nos enseñan aporta. Y lo que me encuentro en los institutos normalmente, pues es que la cosa está muy complicada. Eso es lo que me suelo encontrar. Porque Ana de Miguel lo explica en la película, hay resistencias a que haya, por parte de las familias, sobre todo, hay resistencias a que haya educación sexual, afectiva en las aulas. También nos lo explica el pescador. Él lleva más de 20 años dando clases de sexualidad afectiva para niños y niñas pequeños, a partir de 6, 7, 8 años. Y me acuerdo que el día del rodaje nos contaba una anécdota, decía, de un padre que se le acercó y le dijo, oye, pero tú a mi hijo de 8 años, ¿qué le vas a enseñar de sexualidad? O sea, yo ya soy yo el padre y la madre y les enseñaremos en casa, cosa que nunca ocurre. Yo me gustaría que todavía alguien me reconociese que ha hablado con su padre o su madre de sexualidad. No de reproducción, no de prevención de embarazo, no de enfermedades venéreas, no. Las dudas que tienen los jóvenes y las chicas, sobre todo también con cuestiones de sexo, y que van a buscar en la pornografía. Total, este padre dice, ¿tú qué vas a enseñar a mi hijo con 8 años? Y él le dijo, pues le voy a enseñar el respeto al propio cuerpo, los abrazos, el afecto, las caricias, el respeto al cuerpo ajeno, al propio. Y entonces el padre le dijo, bueno, vale, es que eso no es sexualidad. Vaya, es que el problema resulta que es más grave de lo que pensábamos. Es que hay que ir un paso más para atrás, como con no soy machista ni feminista, ¿no? Empecemos por definir qué es machismo y feminismo, empecemos por definir qué es patriarcado y empecemos por definir qué es sexualidad. Esa sexualidad coitocéntrica que la juventud ve en la pornografía construye su mirada, como decíamos antes. Entonces, como por otro lado no tienen quien contrarreste eso que ellos están buscando y viendo en internet, acaba ocurriendo que se conforman como adultos que piensan que una mujer es lo que ellos ven en la pornografía, una pornografía mainstream, donde no se contempla el respeto a la mujer, no se contempla su placer, no se contempla nada, se la deja y se la humilla. Y eso queda ahí. Con 8 años eso queda ahí. Con lo cual es un momento muy complicado. Los padres siguen mostrando muchas resistencias, la escuela no quiere tampoco meterse en berenjenales. Ahí anda el gobierno, ahora parece ser que con lo de la pornografía vamos por fin a dar un paso que estamos reclamando desde diferentes ámbitos de la sociedad, que se dé para evitar ese acceso al porno. En fin, parece que poco a poco se puede avanzar algo, pero habría que contemplar, y cuando hacemos proyecciones en institutos, procuramos convocar también a las familias para trabajarlo de manera colectiva, familias, hijos y profesorado, ¿no? Así que va avanzando, pero muy lento, yo creo. No sé, no estoy muy optimista yo con esta cuestión de momento. Hola. Hola, muchas gracias por el documental y por la explicación realmente extraordinaria. El tema que nos afecta, tú has dicho antes, no voy a repetir porque lo has comentado últimamente todos los otros temas que quería comentar, pero que es un elemento estructural, tan estructural que llevamos los 10.000 años de historia que llevamos con ese confinamiento, por distintas razones, pero en el cual el hombre, de alguna forma, por mantener su poder, ha buscado a lo largo de la historia todo lo que ha sido necesario para poderlo ejercer, y sobre todo en este caso con la mujer, con las mujeres. Esto lo llevamos, y desde hace 50 o 60 años, gracias a ese movimiento de las mujeres que, sabéis,
tomando conciencia de esta realidad, intentando facilitar ese cambio. No es fácil, como tú has comentado, nos va a costar mucho. En estos momentos, esos datos que daban sobre los jóvenes, digamos, ese mantenimiento de ese criterio, de alguna forma sigue siendo una forma distinta de manifestación de mantener el poder a ningún nivel, ni económico, ni político, ni de hombres y mujeres, es fácil que se ceda y de alguna forma pues hay que arrancar. Entonces, gracias a todo el esfuerzo que estáis haciendo. Tenemos que contribuir los hombres ciertamente, pero realmente es una tarea realmente difícil. El tema de la pornografía, es decir, como un elemento, diríamos, de cara a la educación, el tema, uno de los puntos que decía de la cara a la educación, ciertamente que es fundamental. Nosotros aquí, yo participé hace 40 años en procesos de toma de conciencia, de información, de dar cursos al profesorado para que trabajara estos temas. Nos decían que si se hablaba de eso, los niños y las niñas practicaban. Es mejor no hablar. Y así estamos 40 años después, donde estamos. Y nada más, gracias por todo. Gracias, qué interesante también la intervención, muy amable. Agradezco mucho todas las reflexiones porque nos llevan a diferentes lugares para reflexionar. Es que eso es lo que me estoy encontrando en las escuelas cuando vamos con el documental. Justamente eso. Como si hablar, pero partiendo de la base que hemos llegado antes, de primero definamos qué es la sexualidad. Que estamos entendiendo que la sexualidad es algo que no es lo que es. Que estamos con ello cercenando la capacidad de emoción de las chicas y de los chicos jóvenes. Pero no ha habido mucho avance desde ese momento hasta en ese sentido. No sé por qué me ha venido ahora también algo similar con el tema me voy de tema un segundito, con el tema del suicidio, el impacto en la prensa de no hablar de él como si eso propiciase. O sea, es una cosa realmente atávica un poco, ¿verdad? Un poco atávica, como de lo que no se habla no existe, no está, no hablemos por si acaso. Y esa ocultación permite que el patriarcado siga filtrándose y adquiriendo nuevas formas mientras nosotros decidimos de manera concreta y voluntaria mirar hacia otro lado. Más reflexiones. Aria Brache. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Quería compartir que, bueno, yo he tenido el privilegio, porque considero un privilegio, de trabajar como docente en los años 90 en los programas de salud del Ayuntamiento de Sevilla, donde íbamos a los institutos y impartíamos talleres de sexualidad a lo largo de todo el año. Y yo he tenido el privilegio de estar con chicos y chicas como estos, lo cual, bueno, me ha recordado aquellos tiempos, que es una maravilla. Teníamos varias ventajas entonces. Teníamos las ventajas que la pornografía que había era la del Canal Plus, que incluso algunos lo veían codificada con los ojos achinados. O sea, eso hoy en día parece, bueno. Teníamos la ventaja también de que al no ser el personal docente, porque nos lo decían, ¿no?, que con la libertad que hablaban con nosotras, desde luego no hablaban con el profesorado. Por mucha confianza que tuvieran, no hablaban con nosotras, ¿no? Esa era una de las ventajas. Y otra ventaja también que había era que en aquel momento estaba claro lo que era un hombre y lo que era una mujer, y estaba claro que no era un sentimiento, ¿no? Y estaba claro lo que era el sexo y estaba claro lo que era el género. Entonces, bueno, pues había muchas ventajas. En cuanto a la pornografía, bueno, yo creo que es que no hay otra que eliminarla. O sea, que no pueda existir, o sea, que tiene que estar prohibida totalmente. Es un acto es una aberración y son actos de dominación contra la mujer. Entonces, desde ese punto de vista, lo mismo que ocurre en otros, bueno, pues se podría equiparar casi a un acto de tortura, ¿no?, por ejemplo. De todas maneras es humillación, es dominación, y eso como sociedad y seres humanos tiene que ser para erradicación, para erradicar ella. Y también tanto en los institutos, porque luego el alumnado nos decía que los alumnos que no iban porque era voluntario, luego les preguntaban,
Y eso también tenía mucho valor. Y luego en su casa también. Y nos ofrecimos a hacer talleres para madres y padres, pues madres y padres siempre han tenido muchísima reticencia a ir, ¿no? Y luego también quería comentar una cosa que me parece tremendo, que es, hablando de sexualidad, uno de los aspectos que se tocaba también era el tema de los abusos. Y luego he impartido en numerosas charlas en el tema de la prevención de los abusos, y siempre, al final de la charla, algunas veces en la misma charla había alguien que lo decía, ¿no? Pero siempre ha habido por lo menos una persona que me ha dicho que ha sufrido abusos. O sea, jamás he estado en una charla y no me ha venido nadie. Y eso es tremendo. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que nos pasa igual, y también cuando empezamos a documentarnos, a trabajar con nuestro entorno, a preguntar, y empezaron a aparecer mujeres que habían sufrido violencia de género que yo no sabía que estaban en mi entorno. Es algo que se sigue llevando de manera callada, velada y estigmatizante por esas cosas, sí. Realmente es así. Esos talleres son imprescindibles, pero nosotros apostamos más por una formación reglada, habitual. La mayoría de chicas y chicos, cuando estoy con alumnado, les pregunto, han hecho un taller. Normalmente con esa mirada estigmatizante hacia la sexualidad, prevención del embarazo y sobre las enfermedades venéreas y tal. Casi nunca la mirada luminosa hacia las relaciones sexuales como una relación entre personas de amor, ¿no? De respeto, de placer. Pero un taller, en catalán decimos una flor no fa primavera, no es suficiente. Tiene que haber una asignatura y una regularidad para atender a esas cuestiones. En Alicante nos pasó una cosa muy interesante, nos llamó la Diputación de Alicante, fue porque el profesorado, profesores de varios institutos, a través de un ente que los vinculaba, los profesores solicitaron a la Diputación que les diera formación, que se encontraban en las aulas a menudo con cuestiones que no sabían atender. Hay que comprender que necesitamos contar con los profesionales, con especialistas, igual que los hay para otras asignaturas. Nunca se nos ocurriría que la profesora de historia de mates, pues una charla sobre sexualidad entre una madre y un hijo, un padre, una hija, tiene unos parámetros de actuación, pero son muy distintos de los que puede tener con un profesional. Ya no con un profesor, que no deja de ser la autoridad, sino con un profesional que va a la escuela y con lo que ese alumno se siente liderada para poder charlar y expresar sus inquietudes, ¿no? Hay que tenerle más respeto a eso, entender que es una materia troncal imprescindible. Todo lo que tiene que ver con el humanismo y con las relaciones entre las personas debiera ser tratado como una materia imprescindible, y eso es lo que nos gustaría que pasase, y eso que apostamos señalamos desde la película, que más allá de talleres puntuales, que sea una asignatura arreglada. Hola. Hola, buenas. Bueno, enhorabuena, me ha gustado muchísimo. Gracias. Y yo quería hacer un par de comentarios acerca de unas puntualizaciones que ha hecho, creo que era la catedrática de psicología, que hablaba de para mí, la importancia de poner los cuidados y la educación afectiva en el centro, sobre todo, bueno, tanto para hombres como mujeres desde que son pequeñitos, porque si hasta que no se rompa, ¿no?, el camino de la autorrealización de la mujer, o sea, es decir, el camino, digamos, el hecho de que tengan que recargar sobre ella todos los cuidados para llegar a la autorrealización, porque en el momento que eso se corta, ¿no?, que se pone límites, se genera la culpa, ¿no? Y muchas veces la culpa, el hecho de decir no y decir, bueno, pues este es un límite, primero me pongo yo y mis propias necesidades para luego poder atender a los demás, eso es fundamental, ¿no? Que se comparta eso entre hombres y mujeres. Lo hemos visto en casa, bueno, probablemente mi generación menos porque soy un poquito más joven, pero lo hemos visto con nuestras abuelas, nuestras madres, y a día de hoy lo seguimos viendo. Lo
importancia de los cuidados y la educación afectiva igualitaria. Y luego, para mí también fundamental, el hecho de la responsabilidad que tenemos como sociedad de identificar, señalar y dar recursos a las víctimas que están en estas situaciones, porque efectivamente toda la responsabilidad del cambio y de la denuncia o del salir de ahí no puede recargar sobre una persona que probablemente está totalmente anulada. Entonces tenemos una responsabilidad social importante, y lo que se hacía antes de, bueno, las cosas de casa, los trapos de casa, no, que se laven cada uno en su sitio, yo creo que eso ahora, el hecho de divulgar y de todo el movimiento feminista que está habiendo ahora, ya solo con la conciencia, ¿no? Con el tomar conciencia y saber identificar las situaciones, yo creo que eso dará frutos, o espero que dé frutos. Eso es una inversión a largo plazo, o sea, eso no es algo de un día para otro. Entonces, probablemente todas las políticas que hay ahora de igualdad, pues quien pretenda que haya frutos de aquí a un mes, pues para mí es un ejercicio de ignorancia absoluta. Pues bueno, muchas gracias. Pues muy interesante, muchísimas gracias. ¿Verdad que Eric en la película lo habla, ¿no? El legado de los cuidados, cuando habla de su hijo, Otto, lo que Eric pretende dejarle a su hijo es el legado de los cuidados. Mientras estemos nosotras ahí enganchadas con eso, en fin, podríamos abrir aquí varias líneas entre eso, la prostitución, mientras las mujeres podamos seguir, un señor pueda seguir pagando por tener sexo con una mujer, ¿a qué igualdad aspiramos? ¿Cómo pretendemos que nos sigan viendo como iguales? Sí, son temas complejos, son temas complicados, pero hay que irlos abordando. En todo caso, si la educación, siempre pienso en este oxímoron, ¿no? Si es muy cara la educación, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuán cara nos cuesta la ignorancia, ¿no? Creo que el coste es bastante mayor. Hola, buenas. Hola. Llevo este rato, me voy a confesar, llevo un rato en el que he vivido resistencias durante el diálogo, apertura, y quiero agradecer porque me está siendo muy rico. Pues gracias. Gracias, tengo que cortarte, por favor. Es que esto no hubiera sido posible sin la Asociación Espiritualidad Pamplona Iruña, sin la Filmoteca de Navarra y sin la biblioteca. Estoy aquí por eso, ¿no? Entonces, de verdad, otra vez aprovecho para agradecerles que hayan puesto tantísimo trabajo, porque detrás de esto, supongo que os imagináis la de esfuerzo, de coordinación, de trabajo, en fin, no, muchísimas gracias. Disculpa que te haya cortado. No, pues al revés. Quiero agradecer muchísimo el poder estar haciendo este camino por dentro. Soy educadora de toda la vida, porque ya soy mayor, de escuela reglada, y al principio he tenido sensación de autodefensa, como de sacar la mano, porque tengo sensación últimamente de que nos cae todo, nos toca todo, y un poco saco la mano como digo, paren, que nos estamos un poco... Y luego al revés, he sentido que la escuela somos todos y todas. Y he sentido por dentro esa posibilidad desde la espiritualidad de lo que llevamos trabajando nosotros y nosotras desde hace un tiempo largo. El intentar, con dificultades de apoyo muchas veces, el intentar ahondar y abundar desde el trabajo con el profesorado y desde el trabajo con el alumnado en el conocimiento propio, en el autorrespeto, en el desarrollo de dentro hacia afuera de la persona, en el reconocimiento de esa dimensión espiritual en la que nos encontramos, y ahí se genera siempre vínculo y no se genera lo tuyo, lo mío, daño, desde la que nace el cuidado, desde dentro. Y no lo digo como teoría, estamos creando un módulo, por ejemplo, nosotros de trabajo, de desarrollo personal, socioemocional, en la medida en que nuestras posibilidades lo están intentando llevar adelante. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque me he dado cuenta que esto al final lo estábamos compartiendo, y que era muy chulo. Que no era cuestión ni de defensas ni de nada, sino de creer que esto estructuralmente es difícil, pero lo más grande es que la persona desde dentro, lo hemos dicho, hay mucho valor, hay mucha capacidad y hay mucha posibilidad. Entonces, no, solo era eso, compartir desde dentro el viaje que he hecho por dentro de este rato, y la gozada de haberlo hecho tan compartido, ¿no?
las resistencias que en mí misma se generaban, que son las que se generan en las personas, pues porque creo que todos y todas tratamos de trabajar y antes pues con el límite y con la posibilidad que tenemos. Y me he sentido como esas personas, sonriendo y diciendo, ¡jo, qué va! Gracias, es una posibilidad. Muchísimas gracias por tu viaje y por llevarnos en él. Ha sido un placer viajar contigo. Y además es que has dado en otro de los puntos clave de la película, que era poner a disposición de los espectadores las conductas de personas inspiradoras, de conductas, no quiero decir ejemplares, pero ya lo he dicho. Es decir, que el ejemplo de ellas y de ellos nos suponga un acicate, recalcar los cimientos, ¿no? Sobre eso. El cartel de la película, me giro porque a menudo en las proyecciones dejamos el cartel puesto y no era posible, pero el propio cartel de la película, no sé si os habéis fijado, es un cactus que, pues claro, simboliza el dolor, lo árido, pero del cual salen 4 flores. Y hay unas manos que representan a toda la sociedad, que sustenta todo eso, ¿no? Claro que se puede florecer, claro que se puede salir de ello, claro que hay que acceder a esas mujeres en el momento en que lo hemos hecho nosotras, desde su experiencia reflexionada. Mira, otro de los puntos de partida de la película, no acceder a ellas cuando están en el pozo, cuando pueden salir y compartirnos esa experiencia. Entonces pensamos que es muy transformador ese ejemplo de luz y de posibilidad, de posibilismo, ¿no? Tenemos tiempo para una intervención más, porque me han dicho que teníamos que terminar al 4, son ya, me voy a tomar 5 minutillos extra, voy a ser un poco abusona porque hay una chica que quiere intervenir. Hola, gracias. Hola, buenas tardes. Entreteniéndome, digo, bueno, pues allá voy. Gracias. Solo quería contar una experiencia que es alrededor con mis hijas y mi sobrina recientemente, las navidades que da para la conversación. ¿Qué está pasando en sus relaciones? Personas que sí que están sensibilizadas con el tema tanto del feminismo, y sus parejas que también de alguna manera hacen su trabajo. Bueno, ¿qué ocurre cuando llegan a la convivencia juntos? Hay un tema de privilegios ahí que está ocurriendo, que cuando llegan a la convivencia no hay manera de que eso llegue a buen fin. Acaba muy pronto, porque son parejas que llevan años, ese caso es así, parejas que llevan años, que deciden empezar, y resulta que a los 6 meses, al año, dicen, oye, esto es inviable. Entonces, es un problema que está pasando con las chicas y que, bueno, es ponerlo también así, es ponerlo, ¿no? El tema de los privilegios. Claro. También lo ha comentado antes alguien que intervino, hablando de cuánto cuesta para algunos hombres salir de esa zona de confort, de esa zona de privilegio. Carmen Delgado lo menciona en la película también, el patriarcado nos afecta a hombres y a mujeres. Claro, nosotras nos llevamos a peor parte, pero también a los hombres. ¿Os acordáis de Eric Pescador, el sociólogo y sexólogo, diciendo, yo fui educado en un modelo de hombre en el que no me sentí identificado? ¿Os acordáis de Marina Subirats contando que las mujeres en África, cuando el bebé es un niño, rápidamente cuando se pone a llorar les da el pecho a las madres? Pero cuando es una niña, la bebé es una niña y empieza a llorar por hambre, las mamás las dejan aguantando un poco ahí el llanto, con todo su amor y todo su afán de que ellas empiecen a entrar en esa dinámica de sufrimiento, de aguante y de frustración con la que se van a encontrar en la vida, y por eso a ellas dejan que ellas ya crezcan con ese estigma. Es lamentable, es tremendo, pero me pareció un ejemplo muy, muy potente, ¿no? De cómo las mujeres ya nacemos, ¿no? Cuando nos visten de una manera ya somos tratadas de una forma distinta por razón de sexo según las personas que nos rodeen. En fin, es muy complejo, pero es interesante también analizar y poder desgranar
cada una de esas casillas que habéis expuesto tan amorosamente y que agradezco tantísimo porque he aprendido mucho de esta tarde que hemos compartido. Agradezco sobre todo lo más importante que me habéis dado, vuestro tiempo. Ya, si además, como lo habéis hecho, habéis estado tan atentos y tan entregados y esas caras de sonrisa que veo y que me regaláis, pues bueno, hacen tardes como esta, hacen que mi trabajo valga la pena. Reiterar a las instituciones que han puesto, junto con las asociaciones cívicas Espiritualidad Pamplona Iruña, se han puesto a favor de obra y han colaborado para que esta tarde fuera posible. Y bueno, si ha sido útil para vosotros, yo me vuelvo a Zaragoza feliz. Muchísimas gracias.